Arrepentimiento no es cuando tú lloras. Me basta tu palabra. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Palabra que convierte el corazón, el corazón. Estás escuchando Radio Adoración 91.5 FM Estéreo, iluminando tu vida. Desde Barranquitas, Puerto Rico. Comparte nuestras publicaciones. Deja tus mensajes. Dale me gusta. Yo sé lo que es caminar sin ver el camino bien. Síguenos. Estamos en las redes. Facebook.com/Radio Adoración FM. WhatsApp 939-266-2033. Transmite WBRC, Barranquitas, Puerto Rico. Ahora presentamos el programa Reflexiones Pastorales con los pastores Alvin y Marisol Ponce de León. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios bendiga en una forma especial a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de esta radio allá en Puerto Rico, 91.5 FM en Barranquitas, Puerto Rico, WBRC. Somos los pastores Alvin y Marisol Ponce de León en su programa Reflexiones Pastorales. El mismo ya hemos, ¿verdad? Creo que hemos ya más de un año, sí, ¿verdad? Ya llevamos un tiempo transmitiendo desde aquí, desde el centro de Texas, para todo el mundo y para especialmente nuestros hermanos y amigos que están allá en Puerto Rico. Dios les bendiga, Dios les guarde. Este programa ha sido diseñado para educar, ¿verdad? Para edificar a través de la educación cristiana a todos los hermanos y amigos que nos estén escuchando. Y como de costumbre, conmigo está mi esposa. Espero que les salude y nos presente en oración. Amén. Muy buenas noches, buenas tardes aquí en el estado de Texas. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio hermoso que nos concede de poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra maravillosa del Señor. Un saludo a mi abuelita, un beso, un abrazo y también a mi mamita que está por ahí y a toda la familia. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que así el Señor tome control y dominio de todo lo que vamos a estar disertando y hablando en el día de hoy. Señor, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Te damos muchas gracias, Padre, por el día que nos regalaste hoy, porque nos cuidaste, Señor. Padre amado, hasta este momento, Dios mío, presentamos a ti este programa, Señor. Te pedimos que no sea un programa más, sino que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de la palabra, Señor, que hemos de desatar en este lugar, Padre amado, para que, Señor, las vidas sean edificadas, Dios mío, a través de la enseñanza. Bendice a tu siervo, úsale como canal de bendición, gracias, Señor, y que almas puedan venir al conocimiento de la verdad. Y si hay alguno que se ha apartado de tus caminos, Señor, que seas tú obrando en ellos de manera especial. Te doy gracias por todas las cosas. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga. Pues vamos a comenzar en esta preciosa tarde. Este estudio, charla, ¿verdad? Ya que lo hacemos de manera de reflexión. Pero llevamos una línea temática ya por algún tiempo, ¿verdad? Primero estuvimos con los jueces de Israel, ahora estamos con los reyes de Israel. Mi esposa comenzó y terminó, ¿verdad? El primer rey, el rey Saúl, y yo pues ahora voy a comenzar a hablar del rey David. Para hablar del rey David, voy a repetir las palabras, ¿verdad? El texto que usó mi esposa la semana que viene de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, que la Biblia dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo.
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y es vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y sobre todo, lo más importante, que Jehová está con él, porque de qué vale que sea hermoso, prudente, hombre de guerra y Jehová no esté con él. Lo más importante era que Jehová estaba con él. Amén. Déjeme corregir algo rapidito, hermano. Es primera de Samuel 16, versos 17 y 18. Okay. Yo dije 17 nada más. No, dijiste 7. Ya no tengo 17, amén. Primera de Samuel capítulo 16, verso 17. Amén. Pues vamos a seguir por aquí. Hay un tema que a lo mejor usted nunca lo ha escuchado y yo lo voy a tocar, ¿verdad? Porque lo he encontrado interesante, aunque yo sé, algunos me van a decir que eso, lo que voy a mencionar no lo encuentran en la Biblia, pero hay algo que se conoce como el Talmud. Hay algo que se conoce como el Midrash, que son las tradiciones judías, que eran lo que se llaman los debates o los documentos de ciertas historias que están preservadas, lo que se llama una tradición oral, y está dentro de lo que se llama el Torá para los hebreos, ¿verdad? Ahora mismo los judíos pues preservaron esta tradición. Esto es una tradición, no estoy diciendo lo que voy a hablar ahora, que es algo que aparece literalmente en la Biblia, pero ha sido cuestión de debate. Yo quisiera que mi esposa busque Salmo 69:8. Salmo 69:8 y el Salmo 51:5. Son dos salmos que sabemos que se le consideran también mesiánicos, como el Salmo número 22, pero hay algo interesante al que voy a hablar aquí, ya que aunque no se menciona el nombre de la mamá de David, hay unos detalles que algunos eruditos han encontrado que han llegado a unas conclusiones. Yo simplemente voy a presentarla. Como dije, esto es parte de lo que se llama el Talmud de los judíos, ¿verdad? El Midrash, que habla de unas tradiciones. Algunos le dicen leyenda, algunos... Y yo lo digo porque yo sé que hay gente que a lo mejor me está escuchando que también se han preguntado de dónde salió eso, que ángeles se unieron a mujeres según Génesis capítulo 6 y procrearon hijos. Pues eso lo encontraron en el libro de Enoc, un libro apócrifo. Todo aquel que está hablando acerca de un ángel que se unió a una mujer, a unas mujeres allá, pues han utilizado el libro de Enoc. Pero eso es un libro apócrifo. Lo que yo estoy hablando son el Talmud hebreo, parte de las tradiciones que aquí literalmente no están aquí, pero ellas las han guardado allá en Israel, y yo voy a hablar simplemente de lo que ellos creen. Así que voy a esperar que mi esposa lea por aquí Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por estos dos textos, pues algunos judíos o en la tradición judía, lo que se llama el Midrash, y algunos hablan del Mishnah dentro de la Torá, que son los documentos de las tradiciones judías, pues hablan o explican que David no fue aceptado por su familia. Usted sabe que cuando Samuel apareció a ungir, pues Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí y ungiera, y él iba a decir quién iba a ser. Y entonces usted sabe que Samuel se dejó llevar habían todos allí sus hermanos, y voy a hablar de cuántos hermanos tenía allá mismo y hermanas, pero Dios le dijo no te dejes llevar por las apariencias. Entonces Samuel le dice a Isaí, mira, no hay otro más aquí. Y entonces despectivamente hablan de un muchacho que está allá en el ganado, y ahí es donde muchos han llegado a la conclusión, uniéndole este Salmo 69:8 y el Salmo 51:5, pues dicen que David fue dejado para cuidar los rebaños cuando el profeta Samuel invitó a todos los hijos de Jesse a un sacrificio. Cuando dicen un sacrificio, era sumamente importante. Todo el pueblo, según la tradición, cuando venía el profeta se reunía y todo el mundo tenía que escuchar la voz del profeta. Eso era algo
especial, algo maravilloso, algo para ellos importantísimo. Y la pregunta que se hace es, ¿por qué dejan a David fuera? Entonces, Dios le había dicho a Samuel que eligiera uno de los hijos para ser ungido rey, pero la familia nunca, ni siquiera consideró a David como posibilidad, según 1 Samuel, capítulo 16 y verso 11. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, vemos, según esta tradición de lo que era, quién era David como tal, vemos otros detalles importantes. Ya mismo voy a pasar nuevamente a la historia, porque la historia, según el Medrash, dice que, pues le digo que esto es lo que yo he leído, que aparentemente esa mujer se conocía como Nitzebet. Según la leyenda o las costumbres judías, le decían Nitzebet, una moabita. Entonces, algunos hablan de que Isaí se había ido lejos a hacer algunas cosas. Cuando regresó, se había enamorado de una de las criadas. Entonces, cuando Nitzebet se da cuenta, le hace entender o se ponen de acuerdo a que cuando se fuera a acostar la joven se tenía que salir y entonces Nitzebet entrar. Entonces tiene relaciones con él, queda embarazada, pero como para Isaí era la criada, pues pensaron que ella había adulterado, pensaron que ella había hecho algo inmoral, que aún ni sus hijos, los mayores, lo aceptaban. Pero David, algunos decían, o según algunas creencias, no era algo legítimo, pero sí era legítimo, era hijo de Isaí. La Biblia no menciona el nombre como otros escritos de otros autores como Salomón, de Samuel, de Jesús, porque piensan que según la costumbre no era la mujer apta para ser parte de ese canon por lo que se estaba diciendo de ella. Pero la Biblia lo habla claramente, era hijo de Isaí. Aunque lo habían rechazado sus hermanos, aunque lo habían denigrado, y por eso es que se cree que le dijeron, no, tú vete para allá para el ganado, y cada vez que Jesse le decía que le llevara comida a sus hermanos, también como que lo menospreciaban. No querían aceptar que David era aparte, y eso tiene una razón. Por eso es que estoy trayendo esto, porque eso tiene una razón escatológica, una razón mesiánica, que ya mismo voy a hablar de ese asunto. Pero el asunto siempre ha sido una incógnita, quién realmente fue la madre de David, cómo se llamaba. Lo que podemos decir bíblicamente es que David cuidó de ellos hasta lo último. Según Primera de Samuel, capítulo 22, verso 3 al 4, se relata David que viajó a Moab para solicitar una audiencia con el rey de Moab, y David estaba buscando un refugio para sus padres. O sea que hasta ese momento ellos estaban juntos todavía. Un lugar seguro para su padre y su madre. O sea que los dos estaban vivos, aunque no se mencione la madre. O sea, él cuidó de su papá, él cuidó de su mamá y los protegió, independientemente de lo que había pasado en su niñez, independientemente de lo que había pasado con sus hermanos, independientemente del menosprecio, independientemente lo que decía la costumbre por lo que hizo su mamá, que algunos aseguran que ella pues hizo algo inmoral. El asunto es que salió de la raíz, salió de acuerdo a la palabra del Señor, era hijo de Isaí. Y por eso estoy trayendo esto, porque siempre ha habido un debate por qué rechazaban a David. Porque era el menor, porque era vigoroso, porque era un hombre de guerra, era un hombre prudente, o porque no creían que era realmente un hijo legítimo. Eso es lo que se ha dicho por mucho tiempo. Yo simplemente lo traigo a colación, ¿verdad? Yo sé que no es tan relevante lo que estoy para lo que voy a traer, pero me llamó la atención de acuerdo a las costumbres judías, los israelitas y lo que la gente dice para llegar a una conclusión. ¿Por qué el Salmo 69? Y por qué el otro salmo, ¿verdad? Que estuvimos leyendo, 51, ¿verdad? Sí. El 51. Eso es lo que algunos creen y se deja llevar. Amén. Ahora,
Si buscamos el Salmo 118, 22, Salmo 118, 22, y lo comparamos con Lucas capítulo 20, verso 17, vamos a ver un paralelismo. O sea, que lo que pasó con David no fue casualidad. Lo que pasó con David y lo que pasó con Cristo no fue casualidad. Por eso que estoy trayendo esto, porque hubo una razón de ser, no simplemente porque era hermano, no simplemente porque algunos piensan que era ilegítimo, no simplemente porque algunos piensan que David no tenía la capacidad y él lo habían dedicado, le habían mandado para allá a criar el ganado, pero vamos a ver lo que dice el Salmo 118, 22. Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Comparado con Lucas 20, 17. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué está haciendo entonces Cristo? Comparándose con lo que pasó con David, porque David fue desechado, pero vino a ser cabeza, vino a ser el rey. Cristo fue desechado por sus propios hermanos y vino a ser ¿qué? El rey de los judíos. O sea que hay un paralelismo entre la vida de David, porque lógicamente Jesús viene de ese linaje, ¿verdad? De la raíz de David, y sabemos que cuando él venga va a ocupar la silla y se cumplirá la profecía del cetro de David, que alguien lo iba a ocupar de su descendencia. O sea que vemos una conexión directa de las palabras de David con todo lo que dijo David en los Salmos, directamente con la figura de nuestro Señor Jesucristo. Así como a David lo habían desechado, a Cristo también lo habían desechado. Así como David vino a ser cabeza del ángulo, o sea, el rey, Jesucristo vino a ser el rey también, el rey de los judíos, el rey de reyes, Señor de señores. O sea, que al igual que Jesús, David fue elegido por Dios para hacer grandes cosas. La madre de David, aunque no tenga nombre para nosotros, tiene el honor de criar un rey de Israel y a continuar la línea del Mesías. Porque algunos piensan, no, porque era moabita, pero Isaí es parte del linaje, o sea, viene de ese linaje, que es lo importante que viene a ocupar. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Samuel, capítulo 17, verso 12? Primera de Samuel, capítulo 17 y verso número 12. ¿12? Sí. Dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahora queremos pues entonces plantear otra situación con respecto a los hermanos de David. A lo mejor usted sabía esto, a lo mejor no, yo lo aprendí no hace mucho. Y es que aquí dice cuántos hermanos tenía David. Dice aquí que David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, cuyo nombre era Isaí, la cual tenía 8 hijos. So, él tenía 7 hermanos. O sea, tenía 7 hermanos. Ahora, ¿qué nos dice Primera de Crónicas, capítulo 2, versos 13 al 16? Aquí está también. Sí, se me pegan las páginas. Ay, santo. Wow. Ajá. 13 al 16. Ajá. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo Abinadab, Simea el tercero, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osem. ¿Y quién era el séptimo? David, de los cuales Salvia y Abigail fueron hermanas. Sí, David era el séptimo. ¿Cuántos hermanos mayores tenía? 6. Pues 6, ¿verdad? Pero entonces, aparentemente hay una incongruencia con respecto a los hermanos. Y la única conclusión que se ha llegado a esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 12 al 14. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pues entonces,
algunos expertos han llegado a la conclusión que en esa batalla contra Goliat, aparentemente murió uno de sus hermanos y se cree que fue Eliab. Por eso es que en 1 Samuel habla de 8 y ya en Crónica te habla de 7, porque aparentemente dentro de ese periodo murió uno de los hermanos de David y se cree que fue este hombre llamado Eliab. Ahora, vámonos a analizar, ¿verdad? La vida de David, ¿verdad? Porque se habla tanto de David. Muchos dicen, yo quiero ser como el dulce cantor de Israel. Muchos dicen, yo quiero ser como aquel hombre que tenía conforme al corazón de Dios. El gran David, el rey David, el gran poeta, el gran hombre que con una sola piedra mató un gigante y con la propia espada le cortó la cabeza al gigante. Y hemos aprendido en el libro de los jueces que los filisteos estaban divididos en 5 grandes divisiones y por eso es que se cree que David tomó 5 piedras, una para cada división, y mató a Goliat. Y después vemos que se levantó otro, creo que se llama Aholiab, que David necesitó la ayuda de Abisai. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver desde este punto, porque no vamos a descartar, ¿verdad?, quién era realmente David, pero era un hombre común y corriente. Era un hombre también que tenía sus debilidades. Era un hombre también que necesitó y tuvo que arrepentirse de sus pecados. Entonces, desde su juventud hasta el reinado está llena de acontecimientos y personajes fascinantes. Y aquí vemos los datos relevantes en la historia dentro de 1 de Samuel y 2 de Samuel. Y queremos pues llegar a la conclusión, ¿verdad?, a este trabajo que hemos buscado acerca de la vida de David, que es para nosotros una historia de fe, de liderazgo, de redención, que ilustra la gracia y la justicia de Dios. Eso realmente es lo que hemos visto que representa, o lo que hizo David mientras estuvo en vida. Representó una historia de fe, de liderazgo, de redención, y también se manifestó la gracia y la justicia de Dios en su vida. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Vamos aquí. Ok. En su juventud, pues ya sabemos que nació en Belén como el hijo menor de Isaí. Era un pastor y músico talentoso. O sea que desde su juventud se vio que se estaba desarrollando algo en él especial. Por eso es que yo digo, ¿verdad? Hay cosas que la gente no quiere entender, ¿verdad? Y si lo traigo al área de liderazgo, porque yo sé que hay un libro que salió que dice un líder no nace, se hace. Pero hay líderes que tienen ya algo que Dios ha puesto nato en ellos, que se ve desde temprana edad que hay un desarrollo, que se ve desde temprana edad que tiene unas capacidades que Dios ha estado moldeando desde temprana edad la conducta, la vida de X personas. Y este fue el caso de David, porque desde antes de ser rey, mucho antes, ya se estaba demostrando la capacidad para dirigir rebaños. Ya se estaba viendo la capacidad de el talento en la música, que mi esposa muy bien dijo la semana, creo que pasada, que fue el que escogieron para tocarle con su arpa al rey Saúl. Y cuando David tocaba, lo que el espíritu que venía de parte de Dios se calmaba, no se le iba, se calmaba mientras David tocaba. ¿Por qué? Porque Saúl había sido deshecho, y eso muy bien lo explicamos la semana pasada. Un hombre que fue también escogido, un hombre que fue ungido, pero desobedeció 1, 2, 3 veces hasta que fue desechado. Y vemos que ese joven que fue escogido como rey primero estuvo allí con su talento para calmar al rey. Y cuando, aunque fue perseguido por ese rey, él decía, Dios me libre a mí de tocar al ungido de Jehová. Y cuando vino uno diciendo no, que ya murió, David se molestó con ese. ¿Sabe? Él decía, y él respetaba la posición porque él entendía que fue Dios que lo había escogido. Y hasta que Dios no decidiera hasta lo último con él, él no se atrevía a preferir palabras ni a hacer nada en contra del rey Saúl. Entonces, David
pues por la gracia, la misericordia de Dios, recibió esa unción con un cuerno de aceite para ser el rey de Israel. ¿Y qué fue lo primero que hizo David? Unió los pueblos que estaban divididos. Unió las tribus de Israel que estaban divididas. Había derrotado y la derrota del gigante, eso fue lo que le dio fama para mí a David, ¿verdad? La derrota de ese grande gigante, eso para mí fue lo que selló la confianza, que la gente dijera, pero mira, ese joven, tan joven, solamente con una piedra, con una honda y una piedra tumbó. No mató, tumbó al gigante, porque él dice, hay gente, yo creo que hay coros que dicen que con la piedra mató al gigante. No fue con la piedra que lo mató, lo tumbó. Lo mató con la espada. Ahí fue donde le cortó la cabeza. Él lo derrotó a ese gigante filisteo con una honda y una piedra. Aunque había sacado 5 piedras, solamente necesitó una para tumbar al gigante llamado Goliat. Ahora, sabemos que después de la juventud, David fue perseguido por el propio rey Saúl. Fue perseguido. Eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y mi esposo y yo estuvimos un tiempo, ¿verdad? Casi 3 años hablando de todos esos salmos de David, y estuvimos hablando de esos periodos de que él estaba siendo perseguido y cuando entraba en momentos de depresión, que entraba en cuevas y de las cuevas pues sacaba gente para ser líder y en diferentes ocasiones, lo más que David escribía acerca de la persecución, cómo los enemigos se habían levantado, cómo la gente se había levantado, cómo se sentía abandonado. Entonces fue perseguido por el propio rey. ¿Por qué? Porque lo consideraba una amenaza para el reino. La gente le cantaba una cosa. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, pues el rey pues se molestaba, pero espérate, este me quiere quitar el puesto a mí. Entonces, David vivió como fugitivo durante muchos años, huyendo de Saúl y de sus hombres. Fue muchos años que pasaron antes de, ¿verdad?, que pasara todo lo que pasó con la vida de David. Pero en medio de eso, él demostró su fe en Dios en las situaciones difíciles. Él demostró en todo momento que era un hombre que le creía a Dios. Y por eso compuso muchos salmos durante ese periodo. Mientras estuvo siendo perseguido o presionado, ahí es donde David más se inspiraba por lo que vemos, ¿verdad? Ahí, por eso es que la gente dice, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ahí es donde nos acercamos más a Dios y podemos recibir de esa revelación, de esa inspiración para hacer cosas, para después motivar a otros, ¿verdad? En medio de la angustia, porque nadie sabe lo que está pasando una persona, sino el que la ha pasado, ¿verdad? Yo soy de los que cree y seguiré creyendo que más poderoso es aquel que cayó y se levantó que el que no ha caído todavía. Por eso es bien importante, mi amado hermano que me estás escuchando, pastor, que me estás escuchando, aunque te opriman, aunque te persigan, que sigue creyéndole a Dios. Que ese dolor, que ese sufrimiento te va a servir de experiencia para poder motivar a otros, para poder levantar a otros, para poder ayudar a otros, para que se mantengan fieles y firmes ante el Señor. Alabado sea el dulce nombre del Señor Jesús en esta preciosa hora. Para llamada 787-201-6577. 787-201-6577. Llámenos, llame al cuadro y nos estarán enviando las peticiones de oración. Queremos orar por usted. Tú que has perdido la fe, tú que has perdido la esperanza, tú que te sientes o te has sentido abandonado como se sintió David, tú que te has sentido herido como se sintió David, tú que te has sentido traicionado como se sintió David. En esta hora el Señor te está diciendo, pon tu confianza en Él, pon tu confianza en Él y tú verás cómo vas a seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Te lo dice un hermano que lleva ya un tiempito en el evangelio, ¿verdad? Lleva un tiempito en el evangelio y sé de lo que te estoy hablando. Sé de lo que te estoy hablando. Que el único que va a estar ahí en las buenas y en las malas va a ser el Señor Jesús, que te estará sustentando, que te estará ayudando, que te estará fortaleciendo. No importa la situación que tú estés pasando. Alabado sea el Señor Jesús. Y muchas veces pensamos que
nos tienen que dar mucha publicidad y vemos el caso de David, ¿verdad? Que aunque estaba aparentemente en el anonimato, Dios lo estaba preparando para lo que venía más adelante, lo estaba equipando. Y en el momento de Dios, Dios lo colocó en el lugar donde ya había diseñado con anterioridad para él, y era que él fuera el próximo rey de Israel. Wow, sí. Esto es bien interesante. ¿Sabes? Mi esposa está hablando de ser equipado. Yo me acuerdo cuando entré la primera vez al ejército en el 1990, pues lógicamente yo no sabía nada de armas, yo no sabía nada de... Simplemente mi papá, que estuvo tantos años, pues a través de él, pues me inspiró y entré. Y tuve que entrar a lo que se llama el básico y después a la especialización, porque todo el mundo que entra tiene que ir al mismo campo de entrenamiento, ¿verdad? Si no sabe de guerra, para poder enfrentarse al enemigo. Y una de las cosas que aprendimos, mientras también tuve mis 2 movilizaciones para allá, para Irak, es que antes de ir a la guerra, hay que conocer las artimañas del enemigo. Hay que conocer dónde se mete el enemigo. Hay que conocer lo que hace el enemigo. Hasta supimos que uno de los enemigos que teníamos tenía 2 o 3 personas que se había hecho una cirugía para que se parecieran a él, para confundir la gente. Por eso es que la Biblia dice, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, no ignoréis sus maquinaciones. Me acuerdo que Saddam Hussein tenía 2 o 3 dobles, por eso mismo, porque tenía miedo que lo mataran. Entonces, el enemigo, o sea, tú no lo puedes enfrentar, no lo puedes conquistar, no lo puedes destruir si no lo conoces bien. Tienes que conocerlo bien. Tienes que saber con quién estás batallando, con quién estás luchando, para entonces poder vencerlo, ¿verdad? Entonces, todos nosotros sabemos que David se convirtió en el rey después de la muerte del rey Saúl. Después de la muerte del rey Saúl. ¿Qué quiere decir esto? David no intentó usurpar el trono del rey. Esperó su tiempo. Esperó su tiempo. Hay gente que no espera su tiempo y quieren usurpar el trono de otros. Hay gente que no quieren esperar su tiempo y quieren sacar de la posición a otros. Hay gente que no han sido llamados todavía porque no tienen la capacidad para hacerlo, pero quieren sacar a otros para ellos montarse. Es lo que se llama los machos alfa por ahí, que no quieren estar debajo de nadie, sino que quieren estar por encima de todo. Hay gente que le gusta estar en autoridad, pero no sabe lo que es estar bajo autoridad. No sabe lo que es ser un siervo. No sabe lo que es servir. Se creen que tener una posición de liderato, se creen que tener un ministerio los pone por encima de todo el mundo, que hay que alabarlos, aplaudirlos por las cosas que hacen. Mientras que Cristo siempre dijo que Él vino a servir y no para que le sirvieran. Que el que se crea mayor sea vuestro servidor. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Y David esperó su turno. Y fíjate que es bien interesante que también podemos ver cumplido lo que dice la palabra, ¿verdad? Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Allí calladito, cuidando sus ovejas. Él luchó contra el oso, contra el león, contra toda fiera que vino contra sus ovejas. Él luchó, él batalló, él defendió a sus rebaños, a sus ovejas. Y ni tan siquiera su padre y sus hermanos lo reconocían por esto, pero Dios lo estaba mirando. Como dije ahorita, ahí en el anonimato para mucha gente, Dios lo estaba mirando y lo estaba preparando para que cuando llegara ese momento, él pudiese estar bien equipado y pudiera ejercer de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Saludamos a todos los hermanos que nos están escribiendo por los medios, especialmente la radio Adoración 91.5 FM, allá en Puerto Rico, 787-201-6577. Dios bendiga a nuestros hermanos y nuestras hermanas que están saludándonos. Gloria al nombre del Señor en este preciso momento. Estamos hablando acerca del rey David. Estamos hablando de aquel hombre conforme al corazón de Dios. Aquel hombre que escribió más de 73 salmos escribió el rey David. Aquel hombre que se convirtió en rey después de la muerte, aunque Dios ya lo había ungido. Aunque sabía que iba a ser el rey, él no buscó usurpar a nadie,
Él no buscó la gloria de nadie. Él no buscó pisotear a nadie. Él esperó en Dios, que Dios lo posicionara. Qué importante es esa palabra. Ser posicionado por Dios. Una vez que eres escogido, Dios te posiciona. Tú no tienes que buscar hacerlo. Dios mismo te ha de posicionar. ¿Cuántas veces nosotros lo oímos al pastorado, Mari? Ay, Dios mío. ¿Cuántas veces? Nosotros siempre le hemos oído. ¿Cuántas veces no lo oímos al liderato nosotros? ¿Cuántas veces nosotros decíamos, pero cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? No entiendo. Y simplemente pues haciendo las labores comunes como un cristiano, yendo a la iglesia, siendo fieles a la escuela bíblica, siendo fieles a los cultos regulares los viernes, siendo fieles a los cultos los domingos. Y de momento, por la gracia y la misericordia de Dios, ya estábamos trabajando en algún lugar. Y ahí es donde yo entendí y aprendí que Dios escoge a aquellos que son fieles en todo primeramente. Y los va preparando. Y los va preparando. Dios no llama a los capacitados. Él capacita los que llaman. Alabado sea el nombre del Señor. Y David, después de que muriese el rey, entonces dijo, ahora sí, vamos para adelante. Y unificó el reino de Israel. Lo llevó a su apogeo, a la cúspide de las grandezas de lo que hizo Israel, el poderío, la conquista de Jerusalén, y la convirtió en su capital. David hizo tantas cosas tremendas porque era un hombre que amaba a Dios, era un hombre dado a Dios, era un hombre comprensible que sabía y entendía, sabía dónde había salido. Él vino de abajo, lo que quiero decir con esto. Vino del ganado a pestar ovejas, allá a chivo. No vino de allá de una cama de oro. No vino de allá de una hacienda lujosa. Vino de abajo. Y estableció. Mejor, ¿verdad? Yo digo, pensando en cómo Dios lo capacitó y lo preparó, ¿quién mejor que él para hablar sobre pastorear cuando tuvo la experiencia de pastorear sus ovejitas? Y luego cuando escribe ese Salmo 23, qué hermoso, ¿verdad? La manera en que él habla y compara a Dios como un pastor. Porque él había pasado por esa experiencia también. Ese Salmo 23 es crucial. O sea, eso para mí, David sabía de lo que él estaba hablando. David estaba relatando su experiencia con Dios. De cuando se sentía cansado, de cuando se sentía como sentía y cómo sentía ese aceite que venía de arriba. Por eso es que él decía, mi copa está rebosando. Él sabía que aunque pasaba por valle de sombra de muerte, él sabía que Dios iba a estar con él. Que su vara, que su callado le iban a infundir aliento. Él sabía porque él tenía ovejas y que dependían de él también. Que él las cuidaba, que cuando estaban perdidas, cuando estaban heridas, él sabía cómo sanarlas. Y mire qué lindo que cuando dice, ¿verdad? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara representa ¿qué? La autoridad, ajá, ¿verdad? Y el callado representa la dirección. Pero sabemos que cuando habla de autoridad, ¿qué hacía el pastor cuando una oveja se le iba como descarrilando? Le daba un cantacito con esa vara. O sea que en otras palabras, él está queriendo decir tanto la corrección, hace ¿verdad? falta. Exacto, tanto la corrección como tu dirección son necesarios para que yo pueda funcionar correctamente y como tú quieres que y hay gente que no entiende esto. Hay gente que se creen que el ser líder o estar en una posición, ya tú no me tienes que corregir a mí. Ya yo lo sé todo. Tú no sabes nada. O sea, siempre necesitamos dirección del Señor. Siempre necesitamos la corrección. Siempre necesitaremos de que alguien nos aconseje, de que alguien nos ayude, porque somos humanos, somos imperfectos, no lo sabemos todo. Por eso es bien importante la humildad. Por eso es bien importante el reconocer hasta dónde nosotros podemos llegar, nuestro carácter, nuestra formación, hasta dónde podemos llegar, lo que sabemos y siempre decir, mire, las limitaciones, decir, mira, yo no lo sé todo, yo necesito ayuda. Y David se sentía, wow, aunque salí de donde salí, tú has estado conmigo, me has dado dirección, me has dado cuidado, mi copa está rebosando, ciertamente estaré yo en tu casa todos los días de mi vida para contemplarte, para adorarte, para glorificarte. Y ahí es donde David establece y Dios establece un pacto con David. De ahí es que surge el gran pacto davídico acerca del trono de David.
donde Jesús prontamente vendrá y ocupará ese trono allá en Jerusalén. Cuando se reconstruya ese templo, cuando pongan gloria al nombre del Señor, ese lugar donde se sienta el maestro, ahí estará el Señor gobernando las naciones, rigiendo las naciones. Ahí estará dirigiendo las naciones. Alabado sea el dulce nombre del Señor. Ahora, es triste lo que vamos a hablar ahora, porque aquí nos habla de la humanidad de los hombres. Hombres como Elías, que también la Biblia dice que tenía sus debilidades. Hombre como Abraham, que también tuvo un momento de debilidad cuando 2 veces mintió. Hombres como Jacob, que era un hombre que era un estafador o engañador, que también tenía sus debilidades. ¿Y cuántos hombres en la Biblia podemos decir que fallaron, que pecaron? ¿Cuántos hombres y mujeres en la Biblia podemos decir, mira, cometieron sus errores, cometieron sus faltas? Entonces vamos a ver un David que también cometió un grave error que le costó mucho. A tal punto que tampoco se le dejó construir el templo, porque había también derramado mucha sangre. Demasiada sangre. Pero también hubo cosas, porque Saúl, el problema de Saúl es que 3 veces, y el hombre estaba terco, no quería reconocer nada, y hasta lo último se echó sobre la espada y se mató. Pero vamos a ver un David totalmente diferente, que aunque había cometido adulterio con una mujer llamada Betsabé, y aunque había mandado a matar a su esposo llamado Urías, por eso es que escribe los salmos que escribió. Por eso es que escribió un Salmo 51. Por eso es que escribió todos esos salmos pidiendo perdón, suplicándole a Dios. La misericordia de Dios. Pero cuando vemos la falla de David, David como que no había caído en tiempo, por lo que vemos. Él mandó a su gente a la batalla y se queda solo, cosa que ningún rey hacía. Se suponía que cada vez que el pueblo iba a pelear, su rey fuera con él. Y David se quedó. Y ya usted sabe lo que pasó. El enemigo se las inventó. Puso a aquella mujer que se estaba bañando y David la estaba viendo desde la azotea. Y la codició, la deseó en su corazón. La trae y manda a matar a su esposo. Qué cosa más tremenda. Adulterar y asesinar. O sea, mandar a un hombre a que muriese. Pero David tuvo que ser confrontado. Como muchos de nosotros somos confrontados especialmente por la palabra. Muchos somos confrontados por esta misma Biblia que nos dice las cosas que tenemos que corregir, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que modificar. Pero David fue confrontado y lloró amargamente lo que hizo cuando Natán le dijo esas palabras: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Qué difícil. Yo creo que hablaba en estos días en la iglesia acerca de ese caso. Cuando David fue confrontado, lo mismo que Acab, ahora que me acuerdo, estaba hablando de la historia de Acab, que también fue confrontado por un profeta. Y Acab allá haciéndose, no, hay que matar a ese hombre que hizo eso. Y el profeta le dijo, ¿tú eres ese mismo también? Y ahí en el caso de Acab, Acab se enojó y se fue para Jerusalén. No quiso aceptar la palabra del profeta y murió. Pero sin embargo, David aceptó la corrección y comenzó a levantarse, porque hay veces en el ministerio que necesitamos ser confrontados para que se nos baje de la nube, para que se nos baje el egocentrismo, se nos baje todo altivez, porque hay veces que por las posiciones de tener mucha gente debajo a cargo se nos eleva el ego y nos convertimos como Nabucodonosor, alabado sea el Señor, que después que llegan allá arriba dicen: esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Este es el gran imperio que yo he edificado. Este es el gran templo de yo no sé cuántos millones que yo he edificado. Este es el ministerio poderoso que yo he edificado. Y Dios mirando desde el cielo, como miró a Nabucodonosor. Y Dios mirando desde el cielo como miró a David. Y Dios mirando desde el cielo a todos esos hombres en la antigüedad que quisieron elevarse, como pasó con Lucifer, que dijo: subiré a las alturas y seré igual que Dios y me sentaré en el trono de Dios. ¿Cuánta gente no se ha atrevido? Hay mucha gente hoy en día, ¿sabía? Gente que dice que Jesús no era Dios
y que nosotros somos especies de semidioses y estamos al nivel de Cristo, son gente que ya están a punto de ver su fracaso, porque la Biblia dice que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua ha de confesar que Jesucristo es el Señor. Hay gente que está en ese nivel de decir que Jesús no era Dios, que era nuestro hermanito mayor, que nosotros tenemos el poder, como somos partículas del universo, de decretar, de desatar, de hacer las cosas como si fuéramos dioses. Esa es la doctrina del universalismo. El que no sabía la doctrina del universalismo, de ahí que salen esos famosos yo decreto, yo esto, yo lo otro, como si fueran reyes en el milenio. Y eso es lo que enseñan. Y el universalismo lo que enseña es que a la larga, al final de la historia, Dios va a hacer un pacto con Satanás y todos vamos a ser libres. Esa es la doctrina que muchos siguen, que no sabían. Por eso es que hay que leer. Por eso hay que meterse en la palabra y entender de dónde sale cada cosa. Y no estar repitiendo como el papagayo lo que dice la gente. Alabado sea el nombre del Señor. David sufrió unas consecuencias por sus errores. La gente, Dios la disciplina porque se le olvidó que la gloria le pertenece a Dios. Y tienen que pasar por momentos difíciles, por momentos dolorosos, por momentos de angustia para que reconozcan que la gloria es de Dios. Es bien importante que nosotros, cuando Dios nos pone en una posición de liderazgo, cuidemos nuestra integridad delante de la presencia de Dios. No comencemos a pensar que con nuestras propias fuerzas nosotros vamos a poder, o porque hemos alcanzado un grado académico de ser doctores en tal o catedráticos o lo que sea, y entonces comenzamos a depender más de nuestro conocimiento que de Dios, porque cuando entramos en esa etapa, las cosas se ponen bien difíciles y ahí es cuando el enemigo se aprovecha y mire, todo el plan que ha trazado para destruirnos lo lleva a cabo. Por eso es importante mantenernos siempre dependiendo de Dios en todo. Y el caso de David fue bien triste porque luego de cometer este pecado de adulterio, como decía mi esposo, él sufrió las consecuencias, la destrucción total de su familia, completa, porque tener un hijo como Amnón, que deshonró a su propia hermana llamada Tamar, por querer complacer a su otro hermano, eso es bien triste. Y no solamente eso, se levantó un Absalón en contra de él, su propio hijo. Rebelión. El otro, una casa dividida. Adonías, lo mismo. O sea, fue bien triste todas las consecuencias que más adelante tuvo que enfrentar David. No fueron fáciles, fueron muy duras. Y aparte de eso, el hijo concebido de ese pecado muere también. Ese bebé no se logró, murió, fruto del pecado. Y ahí dolió, eso le dolió mucho a David. O sea que realmente vemos un hombre que después tuvo que enfrentar unas consecuencias terribles, nefastas. ¿Por qué? Porque simplemente dio gusto a la carne y estar fuera del lugar donde se suponía que él estuviera en ese momento. Por lo menos yo Fernando, siempre ha sido mi opinión. David después de esta experiencia no fue el mismo. No volvió a ser el mismo. David no volvió a ser el mismo. Se levantó, Dios lo restauró, pero no volvió a ser el mismo. Y así pasa con mucha gente que creen que pueden volver otra vez a asumir las mismas responsabilidades y a recibir el respeto de todo el mundo después de haber cometido cosas como esta. Yo, por lo menos esa siempre ha sido mi opinión. Dios restaura, Dios perdona, pero tienes que reconsiderar la posición, el volver a hacer lo mismo que hace antes. Dedícate a otra cosa mejor. Ayuda en otra cosa. Porque Dios perdona, Dios restaura, pero el hombre no olvida. El hombre no olvida. Y eso te va a causar dolor. Por eso hay que ser bien serio en esto, lo que es el ministerio pastoral especialmente. El ministerio pastoral es algo bien importante, sagrado. Es algo bien serio delante del Señor. Porque estamos siendo de modelaje, de modelos para otros. Y usted sabe, después de haber yo conocido al Señor por tanto tiempo, hacer la misma poca vergüenza que hizo David
para después estar yo, decir que soy modelo para otro. Yo por lo menos ese soy yo, Alvin Ponce de Es León. bien triste y es un poco, ¿verdad?, confrontador lo que estamos diciendo. No es fácil de tragar, ¿verdad?, por así decirlo. Pero realmente, por ejemplo, cuando el pastor cae en un pecado, ¿verdad?, como ¿cómo entonces va a poder ese pastor aconsejar un matrimonio que esté en crisis cuando él no supo, ¿verdad?, poder trabajar con el suyo propio? Es el caso, por eso cuando habla Pablo en el Nuevo Testamento, si tú como hombre de Dios no puedes gobernar tu casa, ¿cómo puedes gobernar la casa de Dios? No hay forma ni manera, ¿sabes? Eso está claro. Si tú no sabes gobernar tu casa, ¿cómo tú pretendes gobernar en la casa de Dios? ¿Cómo tú me puedes decir que eres pastor y no puedes tener tus hijos en sujeción? No puedes tener tu esposa, no puedes tener tu casa en orden y pretendes dirigir una casa que la gente sabe el desorden que tú vives en tu casa. Por eso es que yo digo, esto de pastor no es para todo el mundo. Esto es algo serio de verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llamar a cuenta. Dios nos va a llamar a cuenta por todo lo que hagamos aquí en la tierra. Pero ahora vamos a pasar por último a los últimos años y el legado de David. David sabemos que designó a Salomón como su sucesor, ¿verdad? Murió dejando que un legado de fe, de liderazgo y de sabiduría, ¿verdad? Esas fueron tres cosas importantes que pasaron en los últimos días de David. Dejó un legado de fe, de liderazgo y de sabiduría. Y es considerado, como ya dije, como un prototipo del Mesías en el Antiguo Testamento, porque todo lo que escribió, que aunque lo escribió en ese tiempo de angustia, el Espíritu estaba tomando su capacidad para hablar unas cosas que iban a repercutir en el futuro y se iban a cumplir en la figura del Mesías, especialmente el Salmo 22. Y el Salmo que hemos acabado de hablar, el 69, el 51, todas esas cosas se cumplieron en Cristo. Seguimos por aquí. No sé si hay alguna oración por ahí que nos hayan escrito por ahí. Vamos a ver, vamos a dar un espacio aquí para ver si hay alguna petición de oración. 787-201-6577, 787-201-6577, Radio Adoración 91.5 FM allá en Barranquitas, Puerto Rico. ¿Qué podemos hablar de la vida de el rey David? Una historia compleja, ya vimos, ¿verdad? Que tenía sus altas, tenía sus bajas, momentos de gloria, momentos, olvídate, que estaba tocando fondo, momentos que se sentía solo, momentos que sus hijos algunos de ellos estaban completamente desviados, se habían rebelado en contra de él. Son cosas que nosotros decíamos, wow, ¿verdad? Después que llegué tan allá arriba y de momento ver un fracaso o ver cómo todo se vira en contra de uno, en contra del ministerio, en contra de nosotros mismos, porque yo no dudo que vengan pruebas que quieran jamaquear la casa. Una cosa es que vengan pruebas que quieran sacudir nuestra casa y otras cosas que nosotros nos descuidemos y nuestra casa se caiga. Son dos cosas diferentes. Puede ser que tú estás haciendo un trabajo tan bien que el enemigo no esté contento y te va a tirar con todo dardo, con todo aquello que quiera destruirte, cortarte la cabeza. Y por la parte donde más te duele realmente, que pues él es la esposa, los hijos, tú sabes, eso estremece a uno como padre, como madre. Ahora, ya eso es diferente a que ya pues uno provoque la situación. ¿Por qué? Porque hubo un descuido y nos dormimos, como yo digo, ¿verdad? Nos dormimos, el enemigo nos durmió en la hamaca y se fue aprovechando poco a poco, sigilosamente, se fue introduciendo hasta que prácticamente tomó el control de todo. Una vez yo escuchaba un mensaje de un pastor que era mi pastor hace mucho tiempo, el reverendo Arnaldo Torres, que decía, después de viejo, era el título, después de viejo. Casi todo esto que hemos hablado, después de viejo, pasado estas cosas. O sea que después de haber pasado tantas experiencias con Dios, se les fue la fuerza, pero también como que se descuidaron espiritualmente. Por eso fue que el mismo apóstol Pablo dijo que había que cuidarse que después de haber sido heraldo a otros, nosotros vengamos a ser eliminados. Claro que es eso, después de haber recorrido tanto para nosotros ser eliminados.
por una simpleza o por alguna cosa que pudimos haber evitado. Y como dice la Biblia, ¿verdad? El primer libro de Corintios, de la primera carta, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí nadie está exento. Por eso es que tenemos que mantenernos agarrados del Señor, cerca de Dios todo el tiempo, bajo su cobertura todo el tiempo. Mire, ahí encerrado, como digo yo, ¿verdad? En ese cuarto de guerra espiritual, porque si no es así, y con todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, no vamos a poder vencer. O sea, no vamos a poder vencer de ninguna manera, porque en el pasado fueron otros tipos de estrategias. Ahora el enemigo va a utilizar lo que es más actual, lo que está más actualizado, para entonces venir a engañarnos y a envolvernos al punto de que descuidemos nuestra relación con el Señor, y ahí Él darnos después el golpe mortal. Por eso es que Hebreo nos dice que tenemos que cuidar esta salvación. No sea que nos deslicemos, resbalemos. Y eso incluye a todo el mundo. Eso no es solamente para los miembros, los pastores también. Pues hay quienes se creen que tienen el cielo gano porque tienen dicho título. No, al revés, ahí donde el enemigo va a atacar la mente, va a atacar tu salud, va a atacar tu familia, va a atacar todo lo que está alrededor tuyo. Y es bien importante, ¿verdad? Es bueno el trabajo en el Señor. Claro que tenemos que trabajar por la obra de Dios, pero no podemos descuidar al Dios de la obra. Porque si descuidamos al Dios de la obra, estamos bien próximos a tener nuestra caída. Tenemos que mantenernos buscando el rostro del Señor y entendiendo que yo dependo de Dios 24/7, porque si no estoy con Él, lamentablemente voy a ser un fracasado. Que la vida de David fue una vida compleja, llena de altibajos. Sin embargo, a través de todo, David demostró ser un hombre de fe. David demostró ser un líder valiente y un rey justo. Su historia es un ejemplo de la gracia y la justicia de Dios. Él vio la gracia de Dios. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Él se levantó. Aunque no fue el mismo. No le permitieron construir el templo, pero dejó a un Salomón y le dio unas enseñanzas. Le habló al corazón de Salomón para que se cuidara y no cometiera los mismos errores que él cometió. Su historia, volvemos, es un ejemplo de la gracia y la justicia de Dios. Y nos enseña que incluso los grandes líderes pueden cometer errores y ser perdonados. Dios es un Dios de restauración. Amén. Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios que sana. Así que, gloria al Señor, hemos llegado al final de nuestro programa, Reflexiones Pastorales. Le invitamos, ¿verdad?, que la próxima semana nos sintonicen a la misma hora. Aquí son las 5:55 cuando comenzamos. Allá en Puerto Rico, 6:55. Riegue la voz y sigue escuchando la emisora. La semana que viene tenemos el próximo rey. Salomón. Tenemos al rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia. Así que no se debe perder este programa que estamos dando cada jueves desde aquí, desde el centro de Texas. Sí, me están informando que tenemos un programa especial que vamos a comenzar el miércoles a las 2 de la tarde de aquí, a las 3 de la tarde de Puerto Rico, un programa que se va a llamar La Gran Comisión. Vamos a estar hablando de evangelismo, vamos a estar predicando a Cristo para las almas que vengan al Señor. Así que ore por nosotros para que Dios nos dé la fuerza y podamos seguir hacia adelante y ayudar a través de esta poderosa radio a alcanzar vidas para el reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Pasamos a los estudios. Bendiciones. Arrepentimiento no es cuando tú lloras. Me basta tu palabra. Arrepentimiento es cuando tú cambias. Palabra que convierte el corazón. Estás escuchando Radio Adoración 91.5 FM Estéreo, iluminando tu vida. Desde Barranquitas, Puerto Rico. Cuando comprendes